Hola a todos los amantes de los videojuegos y bienvenidos a nuestra reseña de Ultionus, una pequeña historia de venganza. Hoy nos sumergiremos en este emocionante juego de plataformas retro que nos trae una mezcla de nostalgia y acción. Prepárense para descubrir todos los detalles de esta aventura llena de venganza, enemigos desafiantes y gráficos vibrantes. Así que acompáñenos mientras exploramos este mundo pixelado y compartimos nuestras impresiones sobre esta experiencia única en Ultionus. Comencemos. Ultionus, una pequeña historia de venganza, parece, a primera vista, un intento típico de un juego de plataformas retro, pero en realidad comenzó como un remake directo del antiguo juego de ordenador español de Dynamic, Fantis. Aquellos que hayan jugado el juego original encontrarán que el diseño del personaje principal, junto con muchos de los enemigos y escenarios del juego, les resultarán muy familiares. Sin embargo, aunque sigue siendo un juego corto, es significativamente más grande que la aventura abreviada de Fantis. El juego también es muy agradable a la vista. Es vibrante, con una buena variedad de detalles y fondos únicos, gracias al artista de larga trayectoria Andrew Vado. Vado ha trabajado como artista de píxeles durante varios años, principalmente con Gameloft y WayForward. La heroína del juego, Serena S., también está inspirada en la heroína femenina de Fantis, pero sus motivaciones han cambiado. Mientras que el protagonista de Fantis asalta un peligroso planeta para vengarse y rescatar a su novio cautivo, en Ultionus, sin embargo, una pequeña historia de venganza es un subtítulo adecuado, ya que el ataque de Serena está inspirado no por lealtad o romance, sino por un troll de internet. Desafortunadamente, dicho troll es un poderoso y engreído señor de la guerra conocido como el Príncipe Estelar, lo que significa mucha resistencia para Serena S. mientras ataca este mundo hostil. Si algo parece extrañamente familiar en Ultionus y Fantis, incluso para los jugadores que nunca han oído hablar del último, es porque fuera de España Fantis fue renombrado y comercializado como la secuela de un mediocre juego de disparos de Dynamic llamado Game Over. Mientras que la portada de Game Over 2 presenta a la princesa anteriormente cautiva del primer juego como su nueva heroína, en el juego mismo, ella es cambiada para parecerse a un tipo genérico en un traje espacial para que coincida con el original Game Over. Sin embargo, al hacer que Serena sea la protagonista y eliminar completamente el secuestro, Vado ha encontrado un buen compromiso entre homenajear la estética de la época en la que se hicieron juegos como Game Over y descartar algunos de los elementos más tontos de su presentación. Ultionus también tiene suficiente esfuerzo puesto en su diseño de niveles para hacer completamente obsoleto a Fantis, aunque aún conserva algunos de los defectos de ese juego. El más grande de estos es que Serena no puede moverse y disparar al mismo tiempo. No es inusual para un juego de ordenador de mediados de los años 80, pero puede ser frustrante en un juego como Ultionus que presenta más enemigos en la pantalla para lidiar en un momento dado, así como una velocidad de disparo muy lenta para la pistola láser de Serena. La lenta velocidad de disparo combinada con incluso los enemigos más débiles que necesitan 2 golpes para ser derrotados en la dificultad predeterminada del juego, puede hacer que el juego sea un poco tedioso de jugar. Hay disponible un modo de dificultad fácil que soluciona esto, y hace que el juego sea más divertido, aunque también le da al jugador vidas infinitas. Afortunadamente, al igual que en los juegos antiguos de Castlevania, los jugadores pueden atacar mientras están en el aire, y luego inmediatamente después de tocar el suelo, lo que hace posible atravesar a algunos de los enemigos más resistentes del juego, sin perder mucho impulso o ser abrumado. Serena también tiene algunos trucos bajo la manga a través de algunas mejoras que se pueden comprar a lo largo del juego. Estas se pueden encontrar en tiendas que deben desbloquearse, encontrando una moneda escondida en 4 de los niveles del juego. Cada mejora puede permitir que Serena reciba daño adicional o mejore drásticamente su pistola láser. Algunos de los niveles son bastante directos, y explorar, tratando de encontrar tanto la moneda como la tienda en cada uno, junto con luchar contra más enemigos para ganar suficientes puntos para comprar realmente las mejoras. Añade elemento a las mejoras, añade un elemento de exploración ligera al juego, reminisplazamiento lateral de los años 80 y principios de los 90, pero a menudo ausente de los El número de mejoras también es mayor que el número de veces que se tiene la oportunidad de comprarlas, lo que significa que los jugadores pueden cambiar la sensación del juego dependiendo de si quieren priorizar más potencia de fuego o mejor defensa. La otra cosa a tener en cuenta es el amigo desorientado de Serena, Balzac. Balzac
Es extremadamente útil durante los 2 niveles de disparos del juego, pero es un cautivo torpe durante el resto del juego. Encontrarlo y liberarlo en cada nivel permite a los jugadores acceder al área final del juego y ver la ilustración del final bueno al final. Ambos finales están acompañados de una canción de Chiptune House de Luke Aribal Esquivel de su álbum de 2013 Truth Canon. La música del resto del juego también es excelente. Si bien no es una de las bandas sonoras más comentadas de Jake Bird Kaufman, es muy efectiva para evocar el sonido de juegos retro similares mientras aún se destaca por sí misma. Al igual que Ultionus en sí, puede haber comenzado como una versión moderna de Fantis, pero pistas como Inner Sanctum son un poco más evocadoras del trabajo de compositores japoneses de PC 98 y Genesis como Masaki Sasaki y Toshiko Tasaki. A pesar de esa distancia auditiva de la inspiración original del juego, sin embargo, la banda sonora de Ultionus es tan divertida como el juego en sí. Aunque la incapacidad de Serena para moverse y disparar simultáneamente puede hacer que el juego parezca injustamente desafiante al principio, los niveles están construidos efectivamente en torno a esta limitación. Los gráficos y el diseño de escenario magníficos pero restrictivos pueden causar un shock cuando los jugadores se dan cuenta de que la agilidad de Serena está un poco restringida en comparación con los juegos de desplazamiento lateral más populares, pero el juego es más que la suma de sus partes, lo que lo convierte en una aventura corta pero consistentemente encantadora y divertida. Y lo tienen, amigos. Eso ha sido todo por hoy en nuestra reseña de Ultionus, una pequeña historia de venganza. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando este emocionante juego lleno de acción retro. No olviden dejarnos sus comentarios y opiniones sobre el juego en la sección de abajo. Nos encantaría escuchar qué piensan ustedes. Si les gustó este contenido, no duden en darle like y suscribirse para más reseñas de juegos. Hasta la próxima aventura, gamers.